Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Aquí estamos Jaime Guerrero, su servidora Tere Vale, para platicar el día de hoy, para tener una conversación siempre interesante con un político destacado, con un economista, con una larga experiencia en nuestro país, y me refiero a Mario Di Costanzo. Mario, ¿cómo estás? De veras, bienvenido. Te damos la bienvenida. Al contrario, muy bien y muchas gracias por darme espacio en tu programa. Muchísimas No, gracias. al contrario, Mario, al contrario, nos da mucho gusto que estés aquí. Pues Jaime Guerrero, te cedo el inicio. Sí, bueno, pues inevitablemente le decía yo a Mario antes de entrar al programa que hay varios temas que tenemos que abordar, tanto en temas de economía como de política. En economía, a ver, Mario, tu opinión en economía, porque da la impresión de que no solamente lo está diciendo el presidente y pues su gabinete, sino que varios están diciendo que hay buenas noticias, que vamos bien en economía. ¿Tú qué opinas desde tu punto de vista conocedor? ¿Vamos bien? ¿De veras el país se está recuperando? ¿O todo es pues una especie de datos sueltos que no necesariamente nos dicen eso? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Mario? Mira, mi opinión al respecto es que pues son datos aislados que no reflejan la verdad, la situación en la que está la gente. Mira, ayer se desprendía, por ejemplo, de un informe del IMSS. El 70% de los trabajadores afiliados al IMSS recibe un sueldo por debajo de los 16,000 pesos. Solamente el 10% recibe un sueldo, tiene ingresos superiores a los 31,000 pesos mensuales. Si nosotros comparamos estos 16,000 pesos mensuales con la evolución de la inflación de la canasta básica, pues vemos que no hay pues ningún bienestar, ¿no? Por un lado. De lo que va de este año, por ejemplo, se dice que se han creado 500,000 empleos entre enero, abril, enero, mayo, ¿no? Si vemos cuántas personas han solicitado o han tenido que retirar dinero de su Afore, por ejemplo, por falta de empleo, son 650,000 en lo que va del año. Es decir, persiste el desempleo y el empleo que se está generando o es informal o es muy mal pagado. Ahí están dos ejemplos. El poder adquisitivo de las familias se ha perdido. Si bien es cierto, han celebrado mucho los últimos datos de la inflación que la ubica alrededor del 5%. Yo te diría que la inflación de los alimentos, bebidas reportada por el INEGI es arriba del 10%. O sea, es una inflación de dos dígitos. Entonces, esto quiere decir, o más bien, esto no es tampoco ninguna buena noticia, ¿no? Sobre el crecimiento económico, pues mira, es un crecimiento económico nada espectacular. Si vemos lo que ha sucedido en toda la administración, pues llevamos un prácticamente cero de crecimiento. Si se cumplieran las metas de este año del gobierno y del próximo, estaríamos terminando con un crecimiento en 6 años de casi 0,7%, es decir, menos del 1%. En cambio, vemos, por ejemplo, que las finanzas públicas están presionadas. Hace un rato yo lo señalaba. Si imagínate, 7 de cada 10 derechohabientes del IMSS han manifestado que no acudieron o no tuvieron ni siquiera una cita, que no van al IMSS porque no encuentran citas. 7 de cada 10 es el 70% de los asegurados en el IMSS. Si eso es para los que están asegurados, pues ahora imagínate para los que no están asegurados. Es decir, hay 35 millones de personas sin acceso a la salud y a la seguridad social. Y si te pones a preguntar, bueno, ¿en qué se gasta? El presupuesto anual del IMSS anda por arriba del billón de pesos, 1,1 billones para 2023. Si nos vamos a ver el pago de intereses de la deuda, hace un rato también lo mencionaba, durante el periodo de enero-mayo, este pago de intereses de la deuda que el presidente dice que no ha aumentado,
es de 354 mil millones. Para que tengamos una idea, estos 354 mil millones es 8 veces el gasto en salud, es 1.5 veces, casi 2 veces el gasto de la Secretaría del Bienestar. Es decir, no hay tampoco ninguna buena noticia en este sentido. Entonces, lo que el presidente, y voy a tocar el tema, maneja como un éxito son las remesas que no dependen del gobierno y el famoso tipo de cambio, ¿no? Ujú. El famoso tipo de cambio que se ha encargado de pregonar. Y nada más déjame darte un dato. El tipo de cambio está así precisamente por el elevado flujo de remesas que tenemos, por un lado, y por el otro también por la elevada tasa de interés que paga el gobierno y que fija el Banco de México. Si no mal recuerdo, el último dato es 11.25 la tasa de interés, Ujú. y la de Estados Unidos, la de los CETES, vamos a llamar así, en Estados Unidos, es como alrededor del 5.25%. Este diferencial hace que el tipo de cambio esté fuerte. Y les voy a dar un ejemplo, ¿no? Si yo soy un norteamericano, hoy me conviene pedir un crédito en un banco, me van a cobrar el 5.25 de tasa de interés, vengo acá, lo cambio a pesos, compro un CETE y me estoy ganando el 11.25. Quiere decir que me estoy ganando 6 puntos sin hacer nada. Entonces, esa aparente estabilidad y fortaleza del tipo de cambio tiene un costo o tiene un impacto para las deudas de las familias, por un lado, porque pagamos más por la deuda de una tarjeta de crédito, porque pagamos más por un financiamiento automotriz, porque pagamos más por un crédito hipotecario, tanto que Santander ya hace unos días dijo que este costo del dinero, pues evidentemente estaba inhibiendo el crédito. Pero también el gobierno tiene una deuda, aunque Andrés Manuel diga que no, una deuda que sí ha aumentado casi 4 billones de pesos en lo que va de la presente administración, y esa deuda pues tiene un costo financiero, y era lo que les mencionaba, este costo financiero, por ejemplo, ha crecido en casi 60% respecto al mismo mes, tomando como fecha mayo del año anterior. Entonces, yo no veo en dónde están pues ahorita las famosas o el bienestar que percibe la gente. Te voy a dar otro dato. El tema de las medicinas es algo muy delicado. El otro día yo hacía cuentas. Una familia, un programa de pensión para adultos mayores, les está dando ahorita aproximadamente 4.800 pesos bimestrales. Entonces son 6 bimestralidades al año de 4.800 pesos. Una persona, una persona normal, ni siquiera un adulto mayor, gasta en medicinas al año 9.500 pesos en promedio. Estoy hablando en promedio. ¿Qué esto quiere decir? Y no hay medicinas. Entonces, esto quiere decir que un adulto mayor tiene que invertir por lo menos 2 bimestralidades y un poco más de las 6 que recibe en el año, nada más para adquirir medicamentos. Me parece que los datos que pregona el gobierno, pues no tienen sustentabilidad alguna, porque ahí estamos viendo, pues finalmente, lo que se está observando en la realidad para miles de familias. Oye, Mario, fíjate que después de este recorrido que nos has hecho tan interesante, pues yo quisiera, pues ponerle todavía más preocupación al tema. ¿Qué pasa con la violencia en México? Yo estaba escuchando hace unos días que se hablaba de que alrededor de 200 empresas diarias podrían venir a México con lo del famoso nearshoring. Yo te pregunto, ¿y la violencia, esto no afecta a nivel internacional para que haya inversión productiva en México? ¿Cómo ves esto? Mira, desde luego que sí afecta, ahí afecta en varios sentidos, y no solo la violencia, digo, desde luego que es terrorífico ya lo que vemos en las noticias, porque no es un lugar focalizado, es todo el territorio nacional. Cuando Ujú. no es en un lado, es en otro estado,
Ayer o antier vimos el tema de lo que sucedió en Chilpancingo, pero lo mismo ves lo que sucede en Sinaloa y lo mismo ves lo que sucede en el Distrito Federal, a gente rompiendo con un mazo o tratando de romper los vidrios de una joyería. Me parece que esto es pues muy grave, ¿no? Desde luego que aleja a las inversiones, pero yo te diría peor, no solamente es la violencia, ¿no? Que además no se ha sabido combatir. Y a mí me preocupa mucho que, pues, de los candidatos que hay, pues ninguno ha hablado todavía sobre el tema de cómo contrarrestar la violencia o atacar la violencia. Solamente ayer Marcelo Ebrard con su plan, pues que entre otras cosas es que ahora la tecnología te permite ver y tal pareciera que como te ves, pues ya te pueden definir si eres un delincuente o no. Eso me suena pues imposible, por un lado, ¿no? Y por el otro lado, pues si bien es cierto, pues existen otras partes del mundo, pero hay sistemas de inteligencia bien desarrollados, porque no nada más es ver a quién se parece y luego que lo voy a ir a detener o qué voy a hacer, ¿no? Me parece que ahí se debe mucho y se debe de enfatizar muchísimo, ¿no? Yo siempre he insistido en que los delitos no van a parar hasta que no se combate efectivamente y de manera eficiente el lavado de dinero en México. Mientras el delito siga pagando, porque finalmente el lavado de dinero es la manera como los eh, eh, delincuentes se aseguran el delito paga. Entonces, mientras se habla mucho del tráfico de armas, ¿no? Que nos venden armas en los Estados Unidos. Pues sí, nos venden armas en los Estados Unidos porque los cárteles mexicanos están millonarios, ¿no? Y entonces, pues no se combaten sus flujos financieros de dinero. Y entonces me parece que es un tema muy delicado, pero como te decía, no solamente es el tema de la violencia, es el tema, por ejemplo, de la energía eléctrica, ¿no? Con una ola de calor que tuvimos en 2 semanas, tú imagínate que con una ola de calor ya se sobrecalentaban las líneas de transmisión, había apagones, pues ahora imagínate si vienen no solamente Teslas, si vienen muchas Teslas, pues no tenemos hoy la capacidad de generación también para abastecer y sobre todo para abastecer con energías limpias, porque ahora en el comercio internacional, si una empresa fabrica sus productos con un porcentaje muy alto de tecnología, de energías sucias, no se los compran. Ese es el problema. Entonces, me parece que estamos ahí desaprovechando una grandísima oportunidad, porque también estos mitos del gobierno, tú recordarás que lejos de fomentar la inversión, la han ahuyentado, ¿no? Han ahuyentado la inversión privada en energía y el gobierno tampoco ha invertido en energía. Sí, fíjate que ahorita que estabas mencionando todo esto, estaba leyendo que este gobierno que presume tanto de crear empleos, pues la verdad es que haciendo el comparativo de los primeros años de Peña Nieto ha producido menos empleos que con Peña Nieto. O sea, es un dato demoledor porque este presidente presume que se ha creado muchos empleos. Ahora, yo quiero, ¿cuál es tu impresión de los programas sociales? O sea, ¿que están contribuyendo a la sobrevivencia nada más? Hay mucha opacidad. ¿Tú cómo ves estos programas sociales? Porque me parece que es uno de los pilares de los que está sostenido el gobierno. ¿Cómo lo Mira, ves? sí, aquí te diría dos cosas. Los programas sociales son buenos como programa social. No quiero decir que estos que tenga el gobierno son buenos. Me parece que pues la pensión de adultos mayores es algo que debe continuar. Es más, deberíamos incluso de migrar hasta el tema del ingreso mínimo vital, por ejemplo, ¿no? Por un lado. Pero también es cierto que estos programas se han dado sin los complementos necesarios. ¿Y a qué me refiero? ¿No? Por ejemplo, Sembrando Vida. Sembrando Vida es un programa que
pues les facilita, ¿no? Y les paga a los productores, a los campesinos por sembrar, ¿no? Reforestar, ¿no? ¿De qué sirve que les den semillas y que les paguen si no hay agua, ¿no? ¿O de qué les sirve que les den fertilizantes gratuitos si no les dan semillas o no tienen semillas o tienen los fertilizantes y no hay infraestructura hidráulica? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con este programa de jóvenes construyendo el futuro, en donde tú los preparas, les das capacitación, pero no tienes una banca de desarrollo que apoye a las pequeñas y medianas empresas para que crezcan? O sea, ¿dónde van a trabajar estos jóvenes? Entonces, a la larga, ¿en qué se convierten estos programas? Pues en estar regalando dinero sin ninguna, pues yo te diría, sin ningún impacto real sobre el mejoramiento de la situación de las personas. Entonces, yo creo que los programas sociales son buenos siempre y cuando sean otorgados en complementariedad a otro tipo de acciones que lleve el gobierno. Y este gobierno se olvidó del resto de estas acciones, entonces se convirtió pues en repartir dinero y, por cierto, de mala manera, ¿no? Porque para eso supuestamente se creó un banco del bienestar al cual le hemos destinado en los últimos 4 años casi 30,000 millones de pesos, y el banco no sirve, no existe, ¿no? En lugar de generar tecnología para que la gente que recibe estos programas sociales, su tarjeta, que ahora les dicen tarjeta bienestar, tenga que desplazarse ahora al Banco Bienestar, pues podrían darse monederos, ¿no? ¿Para qué? Para que estos monederos se recargaran automáticamente cada bimestre y ni siquiera se tuviera que desplazar el adulto mayor. Entonces, creo que algunas cosas o algunos objetivos que a veces menciona el gobierno, pues a lo mejor no nos vamos a oponer a ellos y no los vamos a discutir, ¿no? Pero sí la forma en cómo se ha hecho. Lo que sí ha pesado en el gobierno, más que los programas sociales, son las pifias y los errores que ha tenido este gobierno. Y déjame mencionarte, la cancelación del Naim nos sigue costando 300,000 millones de pesos. El INSABI, el fracasado INSABI, le destinamos otros 300,000 millones de pesos. Banco del Bienestar, 30,000 millones de pesos. El tren Maya que no se ha terminado es una millonada a lo que se ha destinado. Si nosotros vamos sumando todos estos fracasos del gobierno, tenemos una cifra muy cercana al 1.1 billones de pesos. Ahora, si a eso le sumamos que las empresas productivas del Estado, que deberían de producirle al Estado, también están operando con pérdidas. Entonces, entre las pérdidas de las empresas productivas del Estado, Pemex y CFE, y entre los proyectos fracasados del gobierno, tenemos 2.3 billones de pesos, más de la mitad de la deuda que se ha generado durante esta administración es entre las pérdidas de Pemex, CFE y los proyectos fracasados. Y no conformes con eso, no conformes con eso, acaba del gobierno de cerrar una operación. Por una parte está bien, digamos, ayudar a los extrabajadores de Mexicana, ¿no? Eso creo que es incuestionable, ¿no? Pero por el otro lado, está creando una línea aérea que va a ser un fracaso, está creando una línea aérea que nos va a seguir endeudando, que nos va a seguir costando, y creo que el país no está para eso y va a ser más desperdicio de recursos. Y el problema va a ser heredarse para la próxima administración. ¿Por qué? Porque sea del color que sea la próxima administración, pues va a tener que administrar las pérdidas que vayan a tener estas empresas o seguirles destinando recursos. Es decir, yo te diría, el problema de las finanzas públicas no han sido los programas sociales, sino han sido los despilfarros y proyectos erróneos en los que ha incurrido este gobierno. Y mientras tanto, otros proyectos de infraestructura productiva, por ejemplo, como el mantenimiento y la construcción de carreteras, no se le ha dado. El presupuesto de 2023 o en el presupuesto de 2023
más de 20 entidades federativas quedaron sin presupuesto para mantenimiento y reconstrucción de carreteras. Entonces, volvemos al nearshoring. ¿Cómo van a sacar sus mercancías quienes se vengan a establecer en México si las carreteras son inseguras, son nefastas, no se puede circular? Me parece un despropósito. Y si tú te vas a ver dónde está concentrada toda la inversión en carreteras, pues está concentrada en un puente que se está haciendo en Cancún, me parece, y otras otras obras que tienen que ver con las magnas obras del gobierno, pero ni siquiera en esos lugares se está generando una inversión que pueda soportar la actividad económica que llegaran a tener, por ejemplo, Dos Bocas, ¿no? En Dos Bocas se está construyendo una refinería, pero en sistemas de comunicación, en carreteras, en infraestructura urbana, pues no la hay. Entonces, ¿dónde va a vivir la gente que vaya a trabajar ahí o que vaya a hacer negocios? Me parece que ha habido una falta de planeación por estos programas insignia del gobierno que a la larga pues, los anuncia diariamente, pero no tiene ninguna efectividad en mejorar la productividad del país. No, no te oyes, Tere. Perdón, Mario, pues has hablado de temas muy importantes. Uno es también la enorme opacidad que existe con relación a estas obras faraónicas, porque con eso de que son obras estratégicas y que la información pues no nos la pueden dar a conocer, pues no hay ni rendición de cuentas ni nada. Entonces, yo aquí lo que te pregunto es, un gasto tan exorbitante como Dos Bocas, que estaba presupuestado que costaría 8,000 millones de dólares y que ahora se ha vuelto, hasta donde se sabe, de alrededor de 20,000 millones de dólares. El problema del adeudo que tú ya mencionabas del aeropuerto de Texcoco, que seguimos pagando el capricho, el asunto del Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, que finalmente no despega y sigue costando mucho dinero. ¿Cómo vamos a arreglar esto cuando la pesadilla se acabe? O sea, ¿cómo lograr pues que todo este desastre financiero, de planificación, de impacto ambiental, cuánto nos vamos a tardar en recuperar todo esto que hemos perdido, Mario? ¿Cuál es tu expectativa sobre esto? Mira, es una tarea muy grande para el próximo gobierno, ya sea del color que sea. Me parece que algunas obras las lograrás ir nivelando. Creo que, mira, de todo lo que se ha hecho, pues a lo mejor podrás sacar algo y habrá que ver, pero algo podrás sacar la refinación de petroquímicos, del petróleo en Dos Bocas. Creo que ya lo han dicho, seguirá consumiéndose en este país gasolina. El reto es que lo puedas hacer de una manera más eficiente que las demás refinerías, pero bueno, finalmente Dos Bocas es algo que va a poder refinar petróleo, que el presupuesto se excedió. Todo el mundo sabía que iba a salir más caro, ¿no? Todo el mundo sabía que iba a salir más costoso, pero en fin, ahí se queda una obra a la que le puedes sacar algún tipo de provecho, ¿no? A lo mejor el ferrocarril interoceánico, pues ese sí tendrías que apurarlo. Me parece que esa obra es de lo poco rescatable de este gobierno, y me parece que también, por ejemplo, el aeropuerto el AIFA, el Felipe Ángeles, pues tendrás que buscarle una utilidad, ya sea como aeropuerto de carga, ¿no? Como un aeropuerto de conexión para vuelos nacionales, porque también va a ser muy difícil dejar toda esa infraestructura perdida y enterrada. Son muchos miles de millones de pesos, ¿no? Entonces, por un lado, ¿no? Vas a tener que paliar con los gastos. ¿Qué va a tener que hacer el siguiente gobierno? Forzosamente, pues va a tener que llevar a cabo una reforma fiscal, ¿no? Porque sin una reforma fiscal no va a haber recursos que alcancen, pues, para financiar todos los compromisos en los que se ha incurrido el gobierno. Nada más te voy a dar dos datos, ¿no? Tan solo, y no estoy hablando del programa de adultos mayores, tan solo las pensiones
que se tienen que ir pagando año con año a las personas que van obteniendo su antigüedad, vamos a llamar así, cumple con los requisitos que cada vez son menores y que estas pensiones van a ser, son raquíticas, pero hoy el país le está destinando más de 1 billón de pesos al pago de pensiones, y 1 billón de pesos es el 17% del presupuesto de egresos de la federación. Entonces, vamos a echarle números: 1 billón de pesos de intereses de la deuda, 1 billón de pesos de pago de pensiones, 2 billones o 2 billones más o menos de lo que por ley tienes que entregar a las entidades federativas, que son recursos de ellos por el pacto fiscal. Pues entonces ahí tienes, imagínate, ya tienes casi un 40%, un 35% del presupuesto comprometido, más todos los rezagos que vas a tener por delante. Por ejemplo, el sistema de salud está destrozado, el sistema de salud hay que reconstruirlo, entonces, y eso va a ser muy costoso. La inversión en infraestructura para estar de acuerdo a aprovechar el nearshoring, las inversiones en energía. Me parece que hay dos sectores fundamentales que van a ser salud y energía, y desde luego el otro que tiene que ver con el combate a la inseguridad, ¿no? Y que es pues la inversión que tú tienes que hacer en las policías, tanto municipales como estatales, la profesionalización de los cuadros y la inversión en equipo de inteligencia. Entonces, no es menor los requerimientos que vaya a tener el gobierno el próximo año, y la única manera de financiarlo es con una reforma fiscal. Bueno, sí, vamos al terreno de la política política. A ver, ¿cómo ves tú, en tu punto de vista, lo que está haciendo el frente opositor? ¿Que está siguiendo desde tu punto de vista el camino correcto qué ves tú? Mira, yo veo, a mí me parece digamos, lo que se logró con el Frente Amplio, esta oportunidad que se dio, esto que se anunció, pues a mí me parece una oportunidad histórica desde ese punto de vista. El que pudieran haber llegado a acuerdos entre la sociedad civil y los partidos políticos, me parece que a lo mejor las cosas pueden ser mejorables, pero ahí hay un camino. Ahí están abiertas las puertas de los partidos políticos a la sociedad. Creo que la gente ahora tiene que entrar. Todas las metodologías, como les digo, pueden ser mejorables, que si son 150,000 firmas, que si estos candidatos, sí, a lo mejor se pudo haber encontrado alguna cosa mejor, no lo sé, porque cuando ves un acuerdo de este tipo, pues tienen que ser aceptados por todos, tienen que ser alcanzables y tienen que ser económicamente viables. Entonces, me parece que lo que se ha hecho es suficiente, es bueno, y ahora le toca a la sociedad civil. Eso es por un lado. Por el otro, veo, independientemente de que hay mucho talento en el frente, pues los candidatos que se han apuntado, pues no podemos negar que tienen muchas cualidades. Ahí tienes el caso de Enrique de la Madrid, tienes el caso de Xóchitl Gálvez, tienes el caso de el propio Santiago Krill. Creo que material y talento hay, ¿no? Lo que sí me parece que la sociedad debe de ponerse muy atenta. La elección no está ganada para nada. Tenemos un gran enemigo electoral enfrente, un gran adversario electoral. O sea, Morena es una fuerza electoral muy importante. Yo insisto mucho, basta con que revisemos la elección federal del 2021, porque de ahí se pueden desprender grandes enseñanzas. Te comento dos, ¿no? Te comento dos. Y incluso no, digamos, no quiero que suene que estoy favoreciendo a alguno de los precandidatos del frente, pero a ver, nadie se ha puesto a ver que del 2021, sí, efectivamente, todavía Morena y sus aliados nos ganaron a lo mejor con 1,5 millones de votos, que Morena tiene muy bien repartidos sus votos por circunscripciones, que hay una circunscripción, la 3, en donde Morena nos ganó por zapato 5-1, y que no va a ser fácil.
que no va a ser fácil. Yo creo que la gente está muy confiada, ¿no? En que los fenómenos o los candidatos que han subido en la red, pues yo siempre he dicho, un tweet o un me gusta, un like, no es un voto. Así es. Entonces, creo que sí debemos de cuidar mucho esto, de no confiarnos y al contrario, de como sociedad ponernos a trabajar en esta primera fase, ayudando, y vamos a verlo en el tema de las firmas, al candidato de nuestra preferencia. Yo los veo muy activos en Twitter, pero no los veo muy activos en la calle, ¿no? Este, donde Andrés Manuel los ganó, ¿eh? Entonces, creo que esto sirve como un llamado, como una advertencia de que la elección va a ser muy complicada, de que, por ejemplo, nos revisemos qué nos pasó en el 2021, corrijamos lo que podamos corregir. Mira, te voy a dar un ejemplo. Eh, los partidos que desaparecieron, estos tres partidos que desaparecieron, redes sociales progresistas, el otro, redes sociales progresistas, Fuerza por México y el PES, entre todos sumaron 3.3 millones de votos. Nadie se ha preocupado por esos votos que ahora no tienen dueño porque desaparecieron los partidos. Pues vamos a jalarlos a nuestra causa, ¿no? Si esos votos los hubiéramos tenido en el 2021, hubiéramos ganado 47 distritos más. Es decir, hubiera habido mayoría de la oposición en la Cámara de Diputados. Hay cerca de 26 distritos que se perdieron por menos de 5,000 votos. Entonces, yo creo que el Frente debe estar haciendo este tipo de análisis, porque me atrevo a decirte, más importante que la propia presidencia de la República es el recuperar la mayoría en la Cámara de Diputados. Muy bien. Si no tenemos mayoría en la Cámara de Diputados y lo tiene Morena, de nada nos va a servir ganar la elección, ¿no? Así Entonces, es. creo que hay cosas que hay que ir previendo, viendo y atendiendo. ¿Tú crees que se trata más de hacer buenas propuestas o es un asunto simplemente carismático? O sea, te lo voy a decir abiertamente. Xóchitl es una mujer muy carismática y tiene la rapidez, el ingenio, el sentido del humor, pero eso no sé si se traduzca eh, pues en un programa realmente posible para que México salga de este bache, digamos. Eh, hay ahí un trabajo que sé que está haciendo José Ángel Gurría y Ildefonso Guajardo, tratando de hacer un programa. Pero ¿cuáles serían, digamos, como los puntos económicamente hablando? Dime dos, tres, que tú crees que debería de atender esa propuesta, pues para que realmente pudiéramos salir adelante. Mira, déjame incluso un poco antes, porque un candidato no solamente gana por una propuesta, y yo todavía te diría, me atrevo a decirte, no solamente gana por el carisma que tenga. Lo primero que tiene que tener un candidato, y te lo digo porque finalmente fui diputado y fui diputado de elección, es decir, salí a competir una elección, y hoy te diría, lo primero que tiene que tener un candidato cuando empieza una elección es su estructura electoral. Eso es lo primero que te diría que debe tener, ¿eh? ¿Quién le cuide la casilla? Y no por fuera, por dentro. Es decir, tener sus representantes electorales. Si no los tienes, no vas a ganar, te lo aseguro que no vas a ganar. Y esa es una realidad que tenemos que ser muy conscientes. Ahora, ¿dónde están los votos que podemos sacar, no? A ver, volvemos a lo del tema de las circunscripciones, ¿no? Es Xóchitl la candidata que va a poder obtener o va a poder convencer a la gente en Chiapas.
en Tabasco, en Veracruz, en Quintana Roo, en Yucatán, porque en esa zona nos apalearon. Y te voy a decir algo, porque también rompe con algunos mitos. Hemos dicho que si sale mucha gente a votar, pues casi la tenemos ganado. Aguas, porque es un mito que al menos en el 21 no se cumplió. Fíjate qué absurdo en el 21. Si tú revisas por circunscripciones, las circunscripciones en donde más participación hubo, las ganó Morena. Por ejemplo, y además hubo mucha participación. Si nos vamos otra vez a la circunscripción 3, donde nos dieron una paliza, ¿sí? La participación en algunos lugares fue del 65% y en algunos distritos y estados del 70%. Donde en otros estados, por ejemplo, la circunscripción 1, la 2, en el caso de la 2, creo que la alianza nada más ganó la 1 o la 2, pues la participación fue más baja. Entonces, necesitamos un candidato que sepa y que tenga la habilidad para rescatar esos votos, ¿no? Alguien que pueda, pues, convencer. Entiendo, y así lo voy a mencionar. Yo no veo cómo o qué les pueda ofrecer Xochitl a la circunscripción 5 para que voten por ella, ¿eh? Hoy no lo veo. Programas sociales, pues tienen, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Ahora, de ahí vamos a pasar al programa. Y en el otro lado, ¿sí? También hay que reconocerlo. Hay sectores muy radicales, muy conservadores, que no necesariamente ven como otros pueden ver a Xochitl. Entonces, aguas, yo creo que tenemos que ser muy fríos para ver y obviamente ir analizando a los candidatos. El programa, pues mira, me parece que tiene que basarse en 3 cosas. Reconstrucción del sistema de salud, inversiones privadas y públicas en energía, generar mayor certidumbre y que el gobierno lance un gran plan Marshall de reconstrucción de infraestructura. Digo, además de otras cosas, y obviamente el tema de la seguridad, ¿no? La seguridad pues tendría que incluir el mejoramiento de los policías, de la capacidad de los policías estatales, federales, ¿no? Civiles, y desde luego un combate frontal al lavado de dinero. En el entendido, aunque a veces, y aquí va a causar controversia, que el ejército no lo van a poder sacar de un día para otro, ¿eh? Ajá. Sí, claro. Va a ser un proceso lento, porque hasta que no tengas una policía competitiva, una policía bien preparada, vas a poder generar que el ejército vaya saliendo paulatinamente de las calles, ¿no? Eso también hay que ser muy conscientes para no vender ilusiones falsas, pero yo creo que en esos puntos debe de gravitar el programa, ¿no? Bueno, pues déjame decirte que nos pasó lo que te digo que no nos iba a pasar, que nos excedimos de los 30 minutos. Agradecerte mucho, Mario, pues tu conversación, fue una conversación muy interesante, sobre todo en el terreno económico, y me quedo con una frase: no hay que confiarse para 2024. Me parece que esa frase es clave, porque luego en las euforias uno se emborracha con las palabras y pierde piso. Pues me quedo con esa frase y te doy las gracias de veras, Mario, por tu tiempo. Tere, ¿alguna cosa final que quieras agregar? Mario, como siempre, de veras es un gran gusto platicar contigo, escucharte, rescatar, aprender. De veras, muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros el día de hoy, Mario Di Costanzo. Muchísimas gracias. Al contrario, Tere, yo les agradezco a ustedes y bueno, quedo aquí a sus órdenes. Muy bien. Gracias, Mario. Gracias, Jaime. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mario.